Hola amigos de Comenta Fantástico, ¿cómo están? Espero que estén bien. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual estaremos explicando, dando comentarios, ampliando lo que es el estudio número 16 de esta semana, 12 al 18 de junio de 2023. Tenemos el artículo muy interesante, muy animador, fortalecedor. Es un regalo de Jehová, podríamos decir, el cual se titula, a modo de afirmación, tu hermano se levantará. En Juan 11:23 encontramos estas palabras registradas de nuestro Señor Jesucristo, donde Él le dijo a Marta, tu hermano, Lázaro, se levantará. Este artículo puede tocarnos el corazón, puede hacer que nos sintamos muy conmovidos, especialmente si hemos perdido a un ser querido en la muerte, pero al mismo tiempo nos consuela mucho repasar esta información. No es un tema nuevo, no es una nueva enseñanza, son temas que ya estamos familiarizados como cristianos, pero como dice la Biblia, se nos hace necesario volver a recordar estas preciosas y valiosas verdades. Y esto es importante porque de esa forma será más real para nosotros esta maravillosa promesa. El objetivo entonces es fortalecer nuestra confianza en esta promesa de la resurrección. Vamos entonces a la pregunta del párrafo 1. ¿Cómo expresó un niño su fe en la resurrección? No voy a leer el párrafo porque eso ya está, pero podemos ver que este niño estaba pasando una situación de salud bastante difícil, una enfermedad grave, cirugías muchas veces, y después de ver el broadcasting le dijo a sus padres, ¿vieron que si muero voy a resucitar? Pueden esperarme, todo va a salir bien. Nos damos allí, no es que la resurrección hoy se publicó esta enseñanza, no, pero en los broadcasting se menciona esta enseñanza, esta esperanza, la cual tiene fundamento bíblico. Y este niño, vemos con qué seguridad total él expresó su confianza en la resurrección. Párrafo 2 y 3. ¿Por qué es bueno que meditemos en la esperanza de la resurrección? Bueno, porque la realidad es que no sabemos qué nos espera el día de mañana, la semana que viene, el mes que viene y tristemente el año que viene. Es decir, nosotros tenemos nuestra fe, nuestras creencias, nuestra religión verdadera, pero eso no nos hace inmunes al dolor, eso no nos hace entrar en una burbuja que nos hace inmunes a los problemas que uno puede enfrentar como las enfermedades o la pérdida de un ser querido, como dice Eclesiastés 9:11 y Santiago 4:13 y 14. El ser humano muchas veces hace planes, pero solo son planes, son castillos en el aire. En cualquier momento la vida cambia, y a veces para bien, y a veces para mal, lamentablemente. Sin embargo, sea que las cosas se compliquen, sea un cambio inesperado, sea lo que sea, tenemos una esperanza y es la de la resurrección. Hablando con este tema de la muerte, Jesús destacó un punto aquí en Lucas 12:7, ya que él sabía que, por ejemplo, los animales también mueren, y no estamos hablando que esta promesa fue dirigida a ellos también, porque el texto no lo dice, eso sería ir más allá de lo escrito, pero sí el texto menciona que Jesús destacó que aunque para las personas en tiempos bíblicos y en tiempos modernos también no significa nada la vida de un animalito, él resaltó que ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento del Padre. Imagínese, si para Jehová es importante, no pasa desapercibida la vida de un animalito como un gorrión, Jesús pasa a decir, ustedes valen más que muchos gorriones. No está diciendo que no valen los gorriones, pero en una jerarquía, el ser humano vale ante Dios. Eso nos anima bastante. No estamos diciendo que no hay que respetar a la vida animal, por ejemplo. No, la Biblia no promueve esa idea. Todo lo contrario, es lamentable ver cómo las religiones en general
no promueven ningún tipo de conciencia en cuanto a lo que es el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, a lo mejor porque no pueden obtener ingresos monetarios de ese tipo de concientizaciones, es que ellos no lo promueven, pero la Biblia sí, los principios que enseña nos muestran que hay que respetar al prójimo y el prójimo también abarca a las demás formas de vida. Bueno, era un punto importante que salta a la vista porque la Biblia menciona este tema. Es aquí algo interesante, ya que si valemos más que muchos gorriones, Dios demuestra que nos conoce muy bien para poder resucitarnos, o como dice la palabra en griego, literalmente ponernos de pie nuevamente y devolvernos no como robots, como androides, sino nuestra misma personalidad y recuerdos. Eso es algo bien interesante y vamos a seguir analizando. Aunque no está la pregunta de qué veremos en este artículo, pero es algo importante, vamos a ver el relato de Lázaro y veremos qué podemos hacer para que la esperanza de la resurrección sea real o más real para nosotros. Ahora tenemos el párrafo 4, bajo el subtema ¿por qué podemos confiar en la promesa de la resurrección? Ahora pasamos entonces al párrafo 4 y la pregunta ¿por qué debemos estar convencidos para confiar en una promesa de un ejemplo? Bueno, tenemos aquí una situación. ¿Sí? Dice que es importante que la persona que hace una promesa tenga la intención o el deseo de cumplirla, pero a veces no basta solamente la buena intención, sino también la capacidad para cumplir lo que se prometió. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo? Imaginemos que una persona tiene una casa la cual sufre graves daños debido a una tormenta, y un amigo le promete que él le va a ayudar a reconstruir la casa. Pregunta, ¿tiene la buena intención? Aparentemente sí. ¿Tiene la capacidad para cumplir esa promesa? La respuesta es depende. Pero en este ejemplo hipotético que estamos mencionando, resulta que sí, porque es un buen constructor y tiene las herramientas que se necesitan. Por lo tanto, confiamos en él, en su palabra. ¿Qué hay de Dios? Párrafos 5 y 6. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová tiene el deseo de resucitar a los muertos? Y tenemos aquí, en cuanto a la promesa, la intención, la Biblia dice que Él inspiró a varios escritores para que mencionaran la promesa de la resurrección. Son textos que no son muy conocidos, los cuales están en las Sagradas Escrituras, y hay más, como Isaías 26:19, donde habla en conexión con Oseas 13:14 de cómo Dios tiene el deseo de rescatar a quienes están, por así decirlo, presos por la muerte. Es mención lo que hace esos versículos. Entonces ahí está la intención, el deseo de rescatar de la muerte, de resucitar, de devolver la vida. Ahora, algo más que podría complementar lo que es el tema de la intención de llevar a cabo una promesa es Job 14:14 y 15, donde Job expresó que Dios anhela volver a ver a quienes han muerto, a sus fieles que han fallecido. Ahora bien, la pregunta que también podríamos plantear, ¿sí?, es si Él tiene el poder para resucitar. Y eso lo vemos en el párrafo 7 y 8. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová tiene el poder para resucitar a los muertos? Y aquí tenemos la respuesta. Y la respuesta es un rotundo sí. Porque es el Todopoderoso, como dice la Biblia en Apocalipsis 1:8, puede derrotar a cualquier enemigo, incluso la muerte. Es un enemigo invisible, pero muy poderoso también. No hay un solo humano
o ser humano imperfecto que haya sobrevivido a la muerte. Y aunque es verdad que en tiempos modernos los ricos del sistema, los poderosos de este mundo, tienen planes como fusionarse ellos mismos con la tecnología para alcanzar la inmortalidad, sigue siendo un sueño lejano. No han podido escapar y es por eso que las personas en general, aunque ellos reniegan de Dios, no quieren saber, lo aborrecen, pero sí tienen miedo a morir, porque ellos saben que no les espera nada bueno por cómo han llevado su vida en esta corta existencia. Pero ese ya es otro tema para comentarlo después. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a diferencia de seres humanos que buscan la eternidad, Dios no necesita de, por así decirlo, de máquinas, no necesita de computadoras. Él tiene el poder, el todopoderoso, para derrotar a la muerte. Saber esto nos fortalece, menciona aquí. Y tenemos un ejemplo. La hermana Arnold, Emma. Ella es algo muy lamentable. Algunos desconocen estas historias de lo que se vivió, ¿sí?, en la historia de la humanidad, la historia universal. Y aquí entran varias etapas muy tristes, como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial. La hermana Emma y su familia fueron a campos de concentración en los cuales fallecieron varios de sus seres queridos. Y la hermana menciona algo muy importante y estoy marcándolo en este momento. Es un razonamiento que nos ayuda a nosotros también. Si la muerte mantuviera a la humanidad presa o atada perpetuamente, sería más fuerte que Dios, que Jehová, ¿cierto? Pero como no hay nadie más fuerte que el Creador, eso es imposible entonces. Él creó la vida y tiene el poder de devolverla a quienes Él desea, es decir, a quienes han muerto en este sistema. Otra razón que nos confirma que Dios no solo tiene la buena intención, sino también el poder, la capacidad, como ya vimos, es que Él tiene una memoria infinita. Y es verdad, hay supercomputadoras a nivel mundial, existen las supercomputadoras que almacenan millones y millones de terabytes, cantidades exorbitantes de información, de datos, y comparados con Dios no son nada estas supercomputadoras. No estoy diciendo que no tienen utilidad, claro que la tienen, pero en cuanto a la capacidad, no se comparan en lo más mínimo al Creador. Creo que nuestro cerebro humano no puede comprender a cabalidad cómo es nuestro Creador, el poder tan indescriptiblemente todopoderoso que Él tiene, que Él maneja. Nos quedamos cortos, no lo podríamos soportar, pero ese también es otro tema. Por ejemplo, Jehová se acuerda a la perfección de quienes han muerto. Recuerda hasta el más mínimo detalle de ellos, incluyendo su código genético, su ADN o ácido desoxirribonucleico, vivencias y recuerdos. Así también sus reacciones y lo que hay en su corazón, la persona secreta del interior. Párrafo 9. ¿Por qué cree usted en la promesa de la resurrección? Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Dios tiene tanto el deseo como la capacidad o poder para realizar esta promesa. Y tenemos ejemplos, no es que esto de las resurrecciones van a empezar en el nuevo mundo, sino que en la era, en la era, por así decirlo, del pueblo hebreo, en tiempos bíblicos, ocurrieron resurrecciones y están registradas en la Biblia. Y en la era moderna, por así decirlo, después de la era común, la Biblia sigue registrando algunas resurrecciones también, como la de aquel joven que se quedó dormido, cayó y murió, pero fue resucitado. Entonces,
recuerda el nombre de ese joven, puede dejarlo en el comentario, lo vamos a estar leyendo. Y por supuesto, la mayor resurrección de todas, la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta resurrección es, por así decirlo, la base del cristianismo verdadero. Nuestra fe no está puesta en otro ser humano, como por ejemplo, hay filosofías, hay hasta religiones supuestamente cristianas, entre comillas lo voy a decir así, supuestamente cristianas, que Dios y nuestro Señor Jesucristo para ellos no están ni en el primero ni en el segundo lugar. En primer lugar, ellos anteponen a hombres, a seres humanos. Los anteponen ante Dios y los hombres como que ellos fueran los mediadores o los representantes. Y ellos dicen, mi líder religioso está en lugar de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, una de las religiones más grandes, no es la más grande, pero está entre las más grandes, que se opone a la organización, tiene un líder que siempre se viste de blanco, y él, literalmente la palabra de él, es mayor que la de Dios. Este hombre hace poco cambió los 10 mandamientos y sus feligreses lo aceptan. Pero eventualmente esta sucesión de papas se va relevando. ¿Por qué? Porque algunos renuncian, como ya lo hemos visto, otros mueren porque no son eternos, son simples seres humanos, no les pertenece ninguna salvación y por lo tanto, sí, como estamos viendo, si uno es seguidor de esos hombres, uno ya perdió porque está siguiendo a un cadáver. Pero el cristianismo verdadero se basa en seguir a alguien que murió, pero que hoy está vivo, que no está muerto. Y por supuesto existen otros movimientos no cristianos que, por ejemplo, podemos mencionar los seguidores de Platón, de Homero, de Sócrates, todos esos filósofos de la antigüedad, Buda, Confucio, Gandhi, todos esos movimientos, sus líderes han muerto, han fallecido, pero sus doctrinas, sus religiones, entre comillas, continúan y tienen seguidores. En cambio, nuestro Señor Jesucristo murió, pero fue resucitado, no está muerto. Y esa es una de las bases determinantes, significativas y diferencias abismales entre el cristianismo verdadero y las demás religiones. Y como ya mencioné, incluso de ciertas religiones que se autodenominan cristianas porque dicen que creen en Cristo, pero a la larga dicen una cosa, pero a la larga invalidan lo que dicen porque con su sistema de doctrinas y de creencias dejan a Jesucristo en último lugar. Si es que acaso alcanza el último lugar, anteponen a santos, a hombres imperfectos, a mujeres, a hombres pecadores, mentirosos, que solo les gusta el beneficio económico. Y descaradamente ellos dicen, si usted no reconoce a nuestro líder religioso como representante de Dios en la tierra, usted no se va a salvar. Usted no puede acceder a la salvación si no reconoce a nuestro líder o a nuestro grupo de líderes, porque ellos son los representantes. Esa es una gran abominación, herejía, una enseñanza completamente anticristiana. Se derrumba al leer las Sagradas Escrituras. Entonces, hemos visto los contrastes, hemos visto lo que creen las religiones y hemos visto la diferencia entre lo que realmente enseña la Biblia y lo que se ve a nuestro alrededor. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo no es nada más, sí, la resurrección de Cristo. Ajá, sí, eso ya lo sabemos, eso lo aprendimos en historias bíblicas. No, nada de eso, eso tiene una trascendencia tan profunda en el mundo físico y en el mundo espiritual que ningún otro ser humano imperfecto, aunque se autodenomine cristiano, creyente, lo que sea, se puede igualar a nuestro Señor Jesucristo, porque solo es un mediador entre Dios y los hombres. Bueno, hermanos, pues quería explicar ese punto. Dispensen si me extendí un poco en esta explicación, pero es necesario
es necesario para no solo leer o solo repetir lo que estamos considerando, sino es necesario entender, explicar estas verdades, porque a veces no queremos parecer como un lorito que solo repite lo que está escrito y no entiende lo que está considerando. Y lo más importante, estamos entendiéndolo con fundamento en las escrituras, no son ocurrencias personales. Afortunadamente lo que está en la Biblia ahí se queda, no vamos a decir esto decía antes, pero ahora dice esto. El mensaje ahí está. Vamos ahora, hemos visto que Dios tiene no solo la intención, el deseo, sino también la capacidad. Ahora hablemos sobre el buen amigo de Jesús que murió, Lázaro. Eso está en el párrafo 10, pregunta, ¿qué sucede mientras Jesús está predicando a 2 días de Betania y qué decide hacer él? Bueno, para empezar el contexto, Lázaro y sus 2 hermanas, María y Marta, eran mejores amigos de Jesús. Muy bien. Y cuando él estaba viaje de predicación, se menciona que Lázaro había enfermado. ¿Sí? Lázaro enfermó, sus hermanas le envían un mensaje a Jesús. Oye, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Ya habían pasado 2 días, pero cuando Jesús recibe el mensaje ya habían pasado otros 2 días, siendo un total de 4 días. Para este momento, él recibiendo el mensaje, Lázaro ya había muerto. Ahora bien, ¿cuántos días ya pasaron entonces? 2 días de que él murió. Ahora, mire este detalle. Jesús decide quedarse otros 2 días antes de ir a Betania. Así que cuando él va a Betania, Lázaro ya lleva, ¿cuántos días? 4 de estar en la tumba, por así decirlo. Ahora, el párrafo 11. ¿Qué lección sobre la amistad podemos aprender de este relato? Me llama mucho la atención que Jesús era amigo. Y usted puede ser amigo de todos, pero no todos van a ser sus amigos. Eso es importante. Pero Jesús ganaba el corazón de las personas. Él era amigo y las personas también eran amigos de Jesús. Claro, no todos. También hubo personas que no querían a Jesús. Entonces no es que le vamos a caer bien a todo el mundo o a todas las personas. Eso es imposible. Pero notamos ahí ese punto. Jesús no era una persona rígida que les dijo, ¿qué? ¿No ven? Estoy predicando. Tengo que predicar. No tengo mucho tiempo en este sistema. No tengo tiempo para andar viendo enfermos o andar escuchando historias tristes. Tengo un ministerio que atender. Tengo cosas más importantes, prioridades. Tengo enfermos que sanar. Ustedes me están interrumpiendo, me están quitando el tiempo. Jesús no fue así con sus amigos. También pudo haberles dicho, bueno, lamento que esté enfermo, espero que siga mejor, pero nada más eso porque tengo que predicar. Para eso fui enviado. Jesús no contestó de esa forma. Ellas no le pidieron que fuera allí, pero Jesús decidió ir. Jesús pudo haberlo resucitado a la distancia, pero decidió mostrar empatía. Decidió hacer un acto de presencia. Y no llegó con las manos vacías, porque tenía una sorpresa inolvidable, tan inolvidable que hasta el día de hoy, 2023 años aproximadamente después de su venida, lo seguimos recordando, más de 2000 años después, se sigue recordando este evento. Entonces Jesús era el amigo que es Proverbios 17:17, que está en tiempos de angustia. ¿Sí? Hay personas que muchas veces, es una expresión como Poncio Pilato, lavan sus manos diciendo que no ayudaron a sus, entre comillas, amigos que estaban pasando necesidades porque nadie les avisó, o porque estaban lejos, o porque tenían cosas que hacer. Tenían que atender la congregación, tenían que predicar, o a lo mejor no están tan lejos, están cerca, pero no puedo visitar a los enfermos de mi congregación porque tengo que predicar, tengo estudios que atender. Tengo que ir al módulo, al exhibidor, a la predicación pública con los carritos. Tengo cosas más importantes que hacer que andar visitando enfermos. Qué gran derrota
tener ese tipo de pensamientos. No hay nada más importante que ayudar a nuestros hermanos en tiempos de angustia. Desde luego quisiéramos que todos lo entendieran y pensáramos de esa manera, pero aquí Jesucristo nos pone el modelo correcto de agarrar las cosas con equilibrio. Él tenía un ministerio que atender, enfermos que curar, personas que alimentar y enseñar, pero hizo un espacio, hizo un hueco en su agenda, por así decirlo, para estar con sus amigos en un tiempo de angustia. Ahora bien, uno podría pensar, hermano, usted está criticando a los hermanos severamente. No, estamos leyendo la información, estamos analizando que aquí dice que si imitamos a Jesús, seremos esa clase de amigos. Entonces estamos viendo que este ejemplo no está solo para entretenernos o solo para contar una historia bonita que tuvo un final feliz, sino para mostrarnos que nosotros también podemos, como dice Primera de Pedro 3:21, imitar al Cristo, ser esa clase de amigos que pasan a la acción, no solo a las palabras. Por eso la Biblia dice, amemos con acciones, no solo con palabras bonitas. Ah, pobre, voy a orar por él, espero que se recupere. A todos nos pasa. No estoy diciendo que es malo decir palabras de ánimo o de condolencias, pero es mejor si se complementan con acciones concretas como hizo el Cristo. Claro, nosotros no resucitamos a los muertos, pero podemos dar nuestra compañía, nuestra ayuda material cuando alguien está enfermo o pasando un momento de angustia. Párrafo 12. ¿Qué le prometió Jesús a Marta y por qué podía confiar ella en que lo cumpliría? Jesús le dijo a ella unas palabras tan maravillosas que, repito, no las dijo solo para entretener, no habló por hablar. Jesús es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida, pero aquí dice la promesa, el texto temático, tu hermano se levantará. Complementó esto diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Ningún ser humano imperfecto, aunque sea bautizado, puede decirle eso a los demás humanos, a los demás hermanos de la congregación. El único que tiene este lugar, este título de resurrección y la vida es nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso. Ya expliqué, las religiones endiosan a sus líderes y los anteponen, los quitan a Dios y a su Hijo de su lugar y ponen ahí a sus líderes humanos. Nosotros no hacemos eso. Entendemos que es Dios el que da y el que pone a cada quien en el debido lugar. Si lo hacemos, lo estudiamos como dice la Biblia, vamos a respetar que es Dios el que quita y el que pone a cada quien en su debida posición o lugar. Y es aquí Dios el que le ha dado a Cristo el poder de devolver la vida. Vamos ahora al párrafo 13. Según Juan 11:32 al 35, ¿cómo reacciona Jesús cuando ve a María y a otros llorando? Llama la atención que Jesús manifestaba cualidades que no vemos hoy en los líderes de este sistema, de este mundo, y por qué no decirlo, en los líderes religiosos. Existe lo que es, por así decirlo, expresar condolencias, y estas son relaciones diplomáticas. La política y la diplomacia son características de los líderes de este mundo, incluyendo los líderes religiosos, que por así decirlo, por cortesía, por protocolo, pueden expresar sus condolencias, pero hasta allí nada más, no dan un siguiente paso. Pero vemos que el Cristo llegó con ellas, hizo acto de presencia, y cuando los vio llorando, lloró con ellos. Él pudo haberles dicho, ¿qué les está pasando? ¿Dónde está su fe? ¿Acaso no han leído Isaías? ¿No han leído a Job? ¿No han leído a Oseas? Vayan a leer las Escrituras. Pídanle perdón al Padre por su incredulidad y su falta de fe. Vayan a meditar en lo que dicen las Escrituras, en esas promesas que algún día se cumplirán. Jesús no hizo eso. Jesús lloró con los que estaban llorando.
un excelente ejemplo. ¿Por qué lo menciono? Porque en ocasiones hay hermanos, tristemente, que condenan o se atreven a señalar, a dar consejo, a regañar a quienes lloran porque están de duelo. Pero aquí está la base bíblica. Hacer tal acción es improcedente, no tiene fundamento bíblico. Más si vemos a Jesús llorando. A veces nos preguntamos, ¿será que estos hermanos que actúan así o estas personas se atreverían a llamarle la atención al Cristo? Si ellos hubieran estado en días del Cristo, le hubieran dicho, Jesús, ¿por qué lloras? Tú no tienes que llorar, tú viniste a predicar, no a llorar. Señálales su pecado de falta de fe y enséñales cómo se hace. Claro que no. Sería un gran atrevimiento igualarnos al mismo nivel del Cristo. Pero es muy fortalecedor ver que la empatía que Él demostró en un tiempo de angustia, a los afectados, a sus amigos, se le puso a llorar con ellos. Él comprende el dolor. No solo observa el dolor, porque hay quienes solo observan a los demás llorando y ahí no pasan. Hay quienes, este es un verdadero amigo, está con ellos, llora con ellos y ayuda. Ese es un verdadero amigo, como lo fue el Cristo. ¿Qué nos enseña sobre Jehová la reacción de Jesús a las lágrimas de María? Recordamos que Jesús es un reflejo del Padre. Por lo tanto, Jehová es un Dios que siente tierna compasión por sus siervos que están pasando. Hermanos, hermanas, si ustedes acaban de perder o han perdido a un ser querido, queremos decirles que Jehová entiende su dolor y solo Él puede ayudarnos con esa maravillosa esperanza y con ese poder que es más allá de lo normal para seguir fieles hasta el final. ¿Y cuándo es ese final? El final puede llegarnos en cualquier momento. Un accidente, un imprevisto, muerte natural, cualquier cosa, una embolia, puede pasarnos cualquier cosa, pero la clave es ser fieles hasta el final de nuestra vida en este sistema. Muy importante. Entonces, cuando leemos que Jesús lloró, sabemos que Jehová también tiene sentimientos. Profundamente se conmueve cuando ve nuestras lágrimas de dolor, como dice el Salmo 56:8. En su odre las pone, registradas en su libro. Párrafo 15. Según Juan 11:41 al 44, ¿qué pasa en la tumba de Lázaro? Bueno, aquí pasa la acción, aquí pasa el milagro que nadie esperaba. Jesús pide que quiten la piedra que tapa la entrada. Y algunos están curiosos, sobre todo la nota explica que algunos creían que el alma abandonaba el cuerpo al tercer día. Entonces ya no era el tercer día, ya había pasado, era el cuarto día. Entonces, si al tercer día todavía habría una creencia que podría justificar según algunos que Lázaro todavía estaba ahí, el cuarto día sí o sí ya no estaba, según la creencia de algunos de aquellos días. Por eso Jesús llegó al cuarto día. Otro detalle, ya estaba en descomposición, es decir, emitía malos olores. Pero Jesús, ¿qué hizo? Como ya vimos, oró al Padre en tiempo presente y da una orden: Lázaro, sal. ¿Y qué cree que pasó? Ese cadáver, cuerpo envuelto, sí, se levantó y empezó a moverse. ¿Puede imaginar la escena? Saliendo, cómo cambió el estado de su cuerpo de descomposición cuando le retiran las vendas, y ahí se miraba a lo mejor ya en un color morado, verdoso, y cómo empieza a transformarse y desaparece lo que era la descomposición. 16. ¿Cómo nos ayuda el relato de Juan 11 a confiar más en la esperanza de la resurrección? Nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque si Jesús le dijo a Marta, tu hermano se levantará, podemos confiar que su ser querido que ha muerto se levantará también. Al igual que el Padre, Jesús quiere y puede cumplir
la promesa de la resurrección. Él tiene el poder para quitar la muerte y la tristeza que ésta causa y que ha esclavizado a la humanidad desde el principio. Y bueno, hay personas que buscan la eternidad en este sistema para seguir dominando y oprimiendo al resto del rebaño, por así decirlo, a nivel mundial, a las masas. Pero sería muy aburrido seguir viviendo eternamente en este sistema. Sin duda, el plan de Dios es el mejor. Por eso el apóstol Pablo dijo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Él sabía que aquí solo estaba de paso, pero que lo que él hiciera en ese corto paso, en este sistema, iba a ser determinante para lo que le esperaba y lo que nos espera en la siguiente vida, en el nuevo mundo. Por lo tanto, no es que querramos morir, pero si nos tocara que morir, la mejor decisión, el mejor estado para hacerlo es morir fieles a Jehová. Pero morir siendo infieles a Jehová con una doble vida, porque es cierto, hay personas que han confesado sus pecados o han salido a la luz y se les atiende y algunos dejan de formar parte de la congregación. Por eso la exhortación a ellos es regresar mientras todavía queda algo de tiempo, pero hay otros más astutos que viven en pecado grave, en adulterio, en fornicación, drogas, mentiras, robos, borracheras, etcétera, etcétera, pero siguen adentro de la congregación como piedras infiltradas. Bueno, es una posición muy peligrosa delante de Dios. Hagamos que la resurrección sea más real para nosotros. 17. ¿Qué deberíamos hacer cuando leemos las resurrecciones que se mencionan en la Biblia? La Biblia menciona 8 resurrecciones. Eso es muy importante. Entonces podríamos ponernos la meta de estudiar a fondo estos relatos. ¿Quiénes fueron? ¿Dónde fueron? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el contexto? Nos daremos cuenta que muchas de las lecciones de la Biblia tienen que ver con el contexto. Claro, eso es estudiar la Biblia de otra forma, no simplemente leerla como si fuera un periódico o un librito de historias. Eran personas de la vida real, como usted y como yo, personas ordinarias. Podemos aprender lecciones en cómo cada ejemplo demuestra las cualidades de Jehová. Y nuevamente aquí el párrafo destaca, meditemos en la resurrección más importante, la de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, es algo trascendental, es una gran garantía en el mundo físico y en el mundo espiritual de que Dios cumplirá sus promesas, sus pactos y todas las consideraciones de cada uno respectivamente. Párrafo 18. Y mire, esto es importante. Hay personas que reniegan, que se declaran ateas, agnósticas, escépticas, y ellos dicen, no, es que lo de Jesús es un engaño, es un invento. Dios no existe, argumentan ellos, pero una prueba tan tangible que, aunque uno no sea religioso, puede darse cuenta de que Jesús sí existió, sí estuvo en la tierra y tuvo un papel determinante, es el siguiente. ¿Qué día es hoy? Sí, ¿qué día es hoy? Bueno, el día de hoy, ¿o en qué año estamos? Estamos en el año 2023, pero ¿qué más? Dice DC, después de Cristo. O sea que Cristo vino y fue tal el impacto de Él aquí en la tierra, la primera venida de Él en la tierra, en cuerpo físico, que partió el tiempo, partió la historia. Imagínese. Viéndolo así nos conviene creer en Él. Párrafo 18. ¿Cómo podemos aprovechar las canciones que hablan de la resurrección? Bueno, estas canciones, quiero aclarar, no sustituyen a la Biblia ni las promesas, pero son un apoyo, un alimento espiritual que nos da la organización para fortalecer nuestra fe. Ese es el propósito.
Honestamente hay hermanos que se van a sentir cómodos con algunas canciones y a lo mejor van a haber otras con las que no se van a sentir bien. A lo mejor va a ser como, por así decirlo, volver a tocar una fibra sensible, una herida. Y eso es algo que debe respetarse también, ya que la música también influye, afecta el estado de ánimo de las personas. Por eso es que vemos una gran variedad, hasta anime. ¿Cuándo íbamos a imaginar que iba a haber un tipo de anime a nivel de la organización? Eso demuestra que ellos están conscientes de la diversidad de edades que hay en el pueblo de Dios y quieren dar alimento para todas las edades. Sí, ya es otro tema. Pero estoy explicando, las canciones fortalecen nuestra fe. A lo mejor no nos vamos a sentir identificados con todas, pero sí con algunas. Y podemos memorizar esas con las que nos sentimos fortalecidos, nos sentimos bien. Y cuando pasemos una prueba, recordar esas canciones nos va a ayudar también. ¿Cómo podemos usar la imaginación al pensar en la resurrección? Párrafo 19. Podemos vernos en el nuevo mundo. Imagínese. Hay un grupo que va a sobrevivir el Armagedón. No estoy diciendo que vamos a estar en ese grupo, porque eso sería muy presuntuoso de mi parte, argumentar tal cosa. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede asegurar que va a estar vivo mañana, que va a amanecer mañana. Las personas mueren todos los días. Y no sé si este va a ser mi último video, no lo sé, pero sería muy arrogante de mi parte argumentar que voy a ser de los que pasen el Armagedón. Cualquier cosa puede pasar. Lo cierto es que podemos ser de los que del grupo pueda dormirse en la muerte fielmente antes del Armagedón. Por lo tanto, igual que el profeta Daniel, nos va a tocar ponernos de pie para recibir nuestra recompensa en un nuevo mundo. Y está el segundo grupo, quienes pasarán con vida el Armagedón, primeramente la gran tribulación y el Armagedón, y ellos le darán la bienvenida a los resucitados en el nuevo mundo. Imagínese cómo será levantarse después de la resurrección. Se ha comparado como cuando nos despertamos en la mañana, no recordamos qué pasó, simplemente abrimos los ojos. Imagínese. Y si usted va a estar entre los que le van a dar la bienvenida a los que van a resucitar, ¿qué les va a decir? ¿Cómo los va a recibir? ¿Cuáles serán sus palabras, su reacción? Bueno, ahí tenemos algunas formas de usar la imaginación y aquí se complementa con algunas preguntas que uno le podría hacer. No son las únicas preguntas, hay muchas otras preguntas y muchos otros personajes también. Vamos ahora al último párrafo. ¿Qué debemos seguir haciendo? Es muy importante que sigamos fortaleciendo nuestra fe en la promesa de la resurrección. Si lo hacemos, nos acercaremos cada vez más a Jehová, quien nos ha dado esta hermosa esperanza. Este sistema nos está bombardeando de mil y una formas para que abandonemos a Jehová, para que abandonemos nuestra fe en Él. Pero podemos estar seguros, nada de lo que este sistema, su gobernante, sus agentes, nos ofrecen en tiempo presente, puede o podrá sustituir lo que Dios tiene preparado para sus fieles en el nuevo mundo. Esto nos motiva entonces a seguir aguantando fielmente para Jehová, seguirle sirviendo fielmente, en integridad, en santidad, con pureza, porque sabemos que si nos tocara morir en cualquier momento, como ya mencioné, la cosa es morir fieles a Jehová. Y como dijo Pablo, en ese sentido, el morir es ganancia, porque la persona que muere fiel a Jehová tiene ya su pase, por así decirlo, al nuevo mundo, a una resurrección para vida. Ahora, alguien que muere infiel a Jehová, alguien que vive en pecado, en una doble vida, es un comentario reservado. Hemos visto entonces, hermanos, por qué podemos confiar en la resurrección, que Dios tiene no solo la intención, el buen deseo, sino la capacidad y ha hecho la promesa de llevar a cabo la resurrección para el género humano.
¿Qué aprendimos del relato de la resurrección de Lázaro? Aprendimos lo que es la verdadera amistad y qué no es qué no hace un verdadero amigo. Aprendimos que la predicación y las actividades espirituales son más importantes, pero si nuestro hermano o hermana está en angustia, debemos ir y auxiliarlo primero, como hizo el Cristo. No dijo, tengo que ir a predicar a otra aldea, no puedo ir a verlos en este momento. A lo mejor después. No pensó así. Claro, en tiempos modernos hay factores que pueden complicar las cosas como la distancia, la ubicación, etcétera, la economía, por supuesto, pero tenemos medios sociales, tenemos formas de ayudar materialmente a nuestros hermanos a la distancia. Entonces es bueno hacerlo con hechos, no solo con palabras. Claro, un mensaje no sustituye decirle a alguien lo lamento y espero que estés bien. No es nada más eso. Si podemos dar ayuda de otra forma, enhorabuena. ¿Qué puede hacer para que la esperanza de la resurrección sea más real para usted? Vimos varios puntos. Repasar las resurrecciones, repasar las canciones, recordar y meditar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por haber estudiado con nosotros. Ha sido un placer haber tenido este análisis, esta narrativa, estos comentarios prácticos aquí en su canal Comenta Fantástico. Quiero invitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook. Quiero invitarlos a que se suscriban si aún no lo han hecho. Les envío un gran abrazo. Que Jehová les bendiga, les prospere y les cuide, y hasta la próxima.